Hola, hoy quiero resolver un segundo problema sobre el tema de potencial eléctrico. Un problema que he elegido del libro de Resnick, volumen 2, del capítulo que tiene que ver con potencial eléctrico. Y el problema es el siguiente, lo voy a leer literalmente como viene en el libro. Una carga puntual tiene Q igual a 1.16 microcoulomb. Considere el punto A, que está a 2.06 metros de distancia, y el punto B, que está a 1.17 metros de distancia. Halle la diferencia de potencial B sub A menos B sub B según los dos casos que se muestran en la figura. Bien, he seleccionado ese problema porque fundamentalmente la importancia que tiene el problema, como vamos a ver al final, es resaltar el carácter escalar del potencial eléctrico. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para resolver ese problema? Pues tenemos que ir a cada una de las situaciones que están ahí y calcular la diferencia de potencial B sub A menos B sub B. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo que tenemos que hacer es, vamos a considerar primero el caso A, calcular el potencial en A generado por esta carga, calcular el potencial en B y hallar la diferencia de esos dos, entendiendo que el potencial es un escalar. Y lo mismo haremos para el caso B. Bien, vamos a hacerlo aquí entonces. En el caso A, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que hallar el potencial en A. El potencial generado por esta carga en el punto A lo calculamos como 1 sobre 4pi epsilon 0 Q entre R sub A. Ese es el cálculo que tenemos que hacer. Y eso es igual a 8.99 por 10 a la 9, que es la constante de Coulomb, por la carga, que es 1.16 microcoulomb, entonces 1.16 por 10 a la menos 6, dividido entre la distancia que hay de la carga al punto A, que le he llamado R sub A, y que es 2.06. Ese cálculo nos da ya el potencial en A. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos 8.99 por 10 a la 9. Eso lo multiplicamos por 1.16 por 10 a la menos 6. Y eso lo tenemos que dividir entre 2.06. Y el resultado de eso es 5062. Entonces tenemos que el potencial en A, aproximando ya redondeando, es 5062 volts. El potencial lo medimos en volts, todas las unidades están en el sistema internacional. Vamos ahora entonces a hacer el cálculo del potencial generado por esta carga en el punto B. Entonces el potencial generado por la carga en el punto B es 1 sobre 4pi epsilon 0, el valor de la carga, y la distancia que hay de Q a B, que le llamamos R sub B. Y entonces esto es, sustituyendo los valores, nuevamente 8.99 por 10 a la 9, por el valor de la carga vale lo mismo, 1.16 micro, o sea 1.16 por 10 a la menos 6, entre R sub B, que es 1.17. Y tenemos eso, y hacemos nuevamente el cálculo y hallamos el potencial en B. Entonces, nuevamente tenemos 8.99 exponente a la 9, eso lo multiplicamos por 1.16 elevado a la menos 6, y eso lo vamos a dividir entre 1.17. Y el resultado, ya redondeándolo, es 8.913. Entonces, el potencial en B es 8.913 volts. Eso es lo que tenemos. Por tanto, si queremos calcular potencial en A menos potencial en B, que es lo que nos están pidiendo, tenemos que el potencial en A menos el potencial en B, pues es simplemente la diferencia de esas dos cantidades. Tenemos 5062 y le vamos a restar
8.913 y eso da menos 3.851, que lo podemos escribir como menos 3.85 kilovolts. De esa manera que está ahí. Ese es el potencial en A menos el potencial en B, o sea, la diferencia de potencial en el caso A, en el primer caso que tenemos ahí. Ahora bien, ¿cómo hacemos el cálculo para hallar la diferencia de potencial para el caso B? O sea, si nosotros queremos calcular para el caso B esta situación que está ahí, ¿cuál es el cálculo que tenemos que hacer en esa situación? Bueno, cuando nosotros hagamos el cálculo para el caso B, la situación que tenemos es que cuando vayamos a hacer el cálculo aquí, el cálculo tengo que hacerlo la constante de Coulomb por la carga entre la distancia y me va a dar un número que es un escalar. Cuando lo calcule para el caso B es la constante de Coulomb por la carga entre la distancia y me va a dar otro número que es otro escalar. Entonces, en última instancia, no hay que resolver el problema. Para el caso B, la diferencia de potencial sigue siendo exactamente la misma. El potencial en A menos el potencial en B es igual a menos 3.85 kilovolts. El resultado es el mismo, porque el potencial es un escalar. De hecho, por eso elegí este problema, para demostrar que no importa la forma en cómo las cargas estén arregladas. Cuando queremos calcular la diferencia de potencial en un punto, lo único que importa es el valor de la carga y la distancia de la carga al punto que estemos considerando. No importa si las cargas son colineales como aquí o están dispuestas en esta forma como viene en la situación B. Si lo que nos hubieran pedido es calcular el campo eléctrico, ahí sí la situación es muy diferente porque el campo eléctrico es un vector y debemos tomar en cuenta la dirección en cada caso. Entonces, como ves, es un problema muy simple que he elegido y de hecho viene en el libro justamente planteado para que nos demos cuenta del carácter escalar que tiene el potencial y que no importa la configuración como estén mis cargas, el resultado será siempre el mismo, siempre que las distancias sean las mismas. Entonces, la respuesta es que la diferencia de potencial es menos 3.85 kilovolts, ya sea que las cargas estén así o que las cargas estén dispuestas como se muestra en la parte B de la figura. De hecho, aquí no hice el cálculo porque no hay que hacerlo. Es exactamente lo mismo y es lo que quiero resaltar en este problema. Espero pues que si estás llevando esta materia de electricidad y magnetismo, física 3, esta explicación que te he dado aquí te haya sido interesante para justamente resaltar, destacar ese carácter escalar del potencial. Si es así, pues te invito a que le des like al video y a que me sigas en mi canal Modesto Fismat.